Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. En este jueves 24 de abril de 2014 estamos en losperiodistas.com. Víctor Alarcón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Enoch? Buenos días al público. Y bueno, estamos esperando, salvo que esté en un evento agendado, Arturo López Juan. Y bueno, Víctor, pues vayan, que ocurren cosas. Quedamos pendientes del programa pasado con platicarles pues de las probabilidades de que en la próxima temporada de lluvias, que sería para finales de este año y principios de 2015, se presente lo que se conoce como el fenómeno del Niño, ¿no? Sí, de hecho todos los pronósticos dan de 68 a 79% la probabilidad de que se presente el fenómeno lo que se conoce como el fenómeno del Niño, ¿no? Sí, de hecho todos los pronósticos dan de 68 a 79% la probabilidad de que se presente el fenómeno del Niño, que significa, para un poco contextualizar al público, significa el calentamiento de las aguas del Pacífico, que provocan desde incluso migración de especies. Hay una anécdota que en alguna ocasión nos platicaba el doctor José Carriquiri Beltrán, que él es uno de los expertos climatólogos él es geólogo químico, un doctorado. Él fue llamado a Francia, ¿te acuerdas? En el 2004, cuando un calor muy intenso provocó hasta la acidez del mar, ¿no? Hasta 10,000 muertes. Sí, exacto. Él hace estudios con corales sobre la precipitación de calcio. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la precipitación de calcio, y eso se registra en las bandas de los corales. Bueno, pues su vida la ha dedicado al estudio del impacto en las variaciones de temperatura en el planeta. No son para registros de corto plazo. Pero él un día nos decía, cuando cambia, como cambia la dirección de los vientos alisios, se llaman los que están en el sur del continente americano, y provocan esa variación de temperatura más alta, también hay una migración de especies. A Perú, nos decía Carriquiri, a Perú se le acorralaron millones de toneladas de sardina por allá en los 80s. En uno de los efectos del fenómeno del Niño. No se conocía el fenómeno del Niño en ese tiempo, y entonces Perú invirtió de su presupuesto una cantidad enorme para una flota pesquera sardinera, porque había unas cantidades inmensas de sardina frente a sus costas. A los 2 años, porque tiene una duración de 1 a 2 años, al desaparecer el fenómeno del Niño, Perú se queda con una flota inutilizada. Entonces, a partir de que se descubre o que detectan la presencia del fenómeno del Niño, de hecho el doctor también Pavía López declara que hay toda la posibilidad, del 79% de probabilidades de que haya fenómeno del Niño. Cuando se presenta, se registran las variaciones de lluvia. Tú recuerdas, y el público sabe, que en Baja California nuestro periodo de lluvias va de octubre a febrero, marzo. Así es. Para el próximo ciclo, a nosotros nos significará más lluvia o mucha agua en comparación o comparándola con cualquier otro año que no sea fenómeno Niño. Para el interior del país, que inicia la temporada de aguas por allá en julio, septiembre, es en verano, son antes, para ellos significan menos agua, son sequía, y coincide con una escalada de sequía de los últimos años. Allá, si se da el fenómeno del Niño, allá va a causar estragos por la falta de agua, tremendo. Y acá nos va a significar mucha agua. Recordemos, hace unos pocos días hablaba el presidente de la Asociación de Vitivinicultores, Hugo da Costa, que la precipitación había sido de 75 milímetros al año. Nuestra precipitación anual promedio es de 250. Que ya es muy baja. Que es la 31ª más baja del país. O sea, solamente por Zacatecas no somos los donde llueve menos, ¿no?
Entonces, pues ese es el pronóstico. Este será un año de lluvia en el próximo ciclo, con todas las posibilidades, son casi el 80%. Y eso nos invita a, por lo menos a preparar, digo, en la parte doméstica, ¿no? A los techos de las casas, a aquellos que viven en zonas de riesgo, tomar precauciones. Tenemos un área en la Bronce, ¿no? Que es vecina de la presa. Los cauces y en los márgenes de los arroyos. Y también, pues, nos hemos dado cuenta que la infraestructura carretera en el sur del municipio, pues, se ha visto severamente dañada. Generalmente ha quedado, cada vez que hay fenómeno del Niño, queda incomunicado el sur, la zona de San Quintín, y pues crecen mucho los arroyos. En la ciudad, vaya que se generan inundaciones, sobre todo en las partes pues más bajas. Y pues si esto ya ha ocurrido, y bueno, es paradójico. ¿Te acuerdas cuando se cayeron los puentes de San Quintín y Vicente Guerrero, no? Sí, se cayeron. Si ya esta situación se ha presentado, pues deberíamos de tomar providencias. Sabemos que realizar obras de infraestructura en un plazo de que quedan 6-7 meses para que inicie la temporada de lluvia es complicado, pero pues ya al menos si esa agua no se va a aprovechar y se va a ir directamente al mar, pues que no cause tantos problemas. Exacto. Si el aviso, si la alerta amarilla, digamos, se está encendiendo con esta anticipación, habrá algunas tareas, como bien dices, como retener el agua, que no podamos hacerla. Pero habrá otras que sí. Entonces, suponte tú eres presidente municipal, que ojalá, compañero, se haga algún día. Seguramente tú como jefe de la ciudad reunirías un equipo de conocedores de infraestructura, de clima, etcétera, y harías un plan de trabajo de qué sí podemos hacer, qué sí podemos evitar que suceda, ¿no? Porque las condiciones actuales o cómo heredó esta administración los arroyos es complicada. Por ejemplo, bacheo. Sí. Si bacheas con asfalto, es seguro que cuando venga el agua se lo va a llevar. Sí. ¿Qué harías en ese caso? Bueno, son decisiones que tiene que tomar la autoridad. Sí, sería echarle dinero bueno al mal. Pues sí. Pero mientras la gente le padece los carros, ¿no? Si sabes que va a llover en esos meses, a finales de este año y principios de 2015, pues sí creo que el programa de bacheo tendría que hacer sus consideraciones. Limpieza de arroyos. Limpieza de arroyos, revisar el estado de ciertos árboles en los parques públicos, en los camellones, en ver en qué condiciones están, porque generalmente estas lluvias vienen acompañadas de ráfagas de viento. Sí. Ya ha pasado en Ensenada esto, cuando alguien dice, es que hace 40 años que no pasa. Sí. No, pues los últimos, yo recuerdo en 1978, recuerdo también en enero de 88, y así sucesivamente cada determinado ciclo está asociado. Sí, ¿te acuerdas que hace también, bueno, el 28 de diciembre pasado, cuando se derrumba el tramo carretero, uno de los estudiosos de CICESE informó que parte de las causas generadas del derrumbe... La acumulación de agua. Exactamente. Una era la agua de lluvia. Él también hablaba de la vibración de vehículos pesados, la vibración que generaba que el subsuelo, como era de material arenoso, delgado, etcétera, pues se derrumbara. Pero también el agua estaba asociada a eso. Digo... Van a repararla con galerías filtrantes para que esa parte que se colapsó la van a reparar, no vuelva a acumular agua y no se desplome. El asunto es que va a llover. Exacto. Entonces yo diría otra vez con tu comité de presidente municipal, compañera, ¿a poco no le dirías a la gente de CICESE, a ver amigos, en ese estudio que ustedes hicieron y que han venido realizando durante tanto tiempo, que otros puntos serían susceptibles de que les sucediera lo mismo que pasó a mí me preocuparía mucho enero del año que entra. Enero, porque son los meses donde se viene más fuerte el fenómeno, generalmente cuando se registra. Sí. Y si ya tenemos casi un 80% de probabilidades de que se registre el fenómeno del Niño, pues que se repitan estas experiencias, yo creo que sí hay que tomar en cuenta qué está pasando en los cauces y los márgenes de los arroyos, a menos de que estén limpios, y sobre todo sí tener que el alcalde convoque una reunión, sobre todo con gente de Conagua, de Protección Civil, y bueno, y todas las instancias que tienen que ver con esta situación, porque y que si hay alertas a la población y que de una vez se determinen las zonas de riesgo, ¿no? Claro. Si con estas lluvias, ¿qué pasó? No hubo desalojos, que fueron, la verdad, lluvias
de que en otros lados serían benignas, hubo desalojos en el Sausal, en algunos asentamientos. También hacia la salida Ojos Negros hay algunos asentamientos en zonas de mucho peligro en las partes altas. Así que, pues ahora sí que creo que no sería ni lógico que alguien se diga sorprendido, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que la autoridad no puede caer en eso, decir, bueno, es que no esperábamos esta precipitación. La verdad es que no estábamos, bueno, es que esto es cuestión de la naturaleza. Bueno, sí, estamos muy expuestos en Baja California a fenómenos de tipo geológico, de tipo meteorológico y hasta las cuestiones biológicas, ¿no? De la influencia y eso. Pero esta situación sí está muy advertida, ¿eh? Con mucha anticipación. De hecho, viene desde hace más de un mes y medio, ya vienen las voces hablando de la presencia del fenómeno climatológico del Niño. Si la intensidad de lluvia, como bien señala, sería febrero-marzo del año próximo, pues es casi un año para hacer cosas, pues, ¿no? Pues ahí está el asunto. Está claro de que ya aquí la gente de CICESE, hay personas que se están preocupando, por ejemplo el ingeniero Cañas me mandó un correo donde habla de que pues hasta los satélites ya están registrando. José Alfredo Cañas Mendoza. José Alfredo Cañas Mendoza. Ya hay satélites, sí, incluso pues ya están cumpliendo su vida útil, pero que están registrando este comportamiento, ¿no? Así que, pues insisto, yo sé que a veces la Federación o el gobierno del Estado nos tiene un poquito olvidados, pero pues está advertido. Que nadie se diga sorprendido de lo que va a ocurrir a finales de este año y a principios de 2015 en cuestión de lluvias. Porque luego hay fenómenos que se presentan en la ciudad, como el derrumbe de la carretera, del tramo carretero, que alguien pudo haber con mucho tiempo anticipado. Creo que alguien lo hizo, no le prestaron oídos, lo consideraron que aquí no pasa nada y pasó. Los tandeos de agua nos llegan de un día para otro. O sea, ¿cómo no anticipar la escasez de agua a la ciudad como para haber emprendido con toda la anticipación del mundo prevenciones en los hogares, en el comercio? ¿Por qué de un día para otro nos aparecen las crisis? Pues que den lluvia, pues ahí viene, ¿eh? Una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en losperiodistas.com. Usted nos puede pues sintonizar a través de ensenadatv.com y también a través de las redes sociales en nuestra página de Facebook y obviamente pues a través del sistema de Varivisión en el canal 8 con sus respectivas repeticiones, ¿verdad? Así es. Bueno, no es que yo quiera grillar, Víctor y estimado auditorio, pero no sé quién sea el asesor en materia de estrategia política y de comunicación del Partido Acción Nacional, sobre todo en su nuevo comité directivo municipal. Señalar que pues esto no es nada absolutamente personal. Han estado emitiendo comunicados con relativa frecuencia, eso no tiene nada de malo, el papel de los partidos políticos pues puede ser ese. Nada más que pues en un comunicado anterior comparaban al profesor Hirata con Enrique Pelayo, que ya en esa situación. Por ahí unas diferencias que hubo en una sesión de Cabildo. Bueno, y ahora emitieron un comunicado para dar a conocer la boleta de Hirata. Le pusieron la boleta de Hirata, yo creo que porque es el profesor, ¿va? En un tono, en ciertos párrafos, para el que sabe leer entre líneas, en un tono ciertamente que me pareció, pues, se puede hacer la crítica y se puede ironizar y pero pues también se puede ofender, ¿no? Decir que la boleta estaba hecha de tal forma que el profesor la entendiera. O sea, no sé qué insinúan, ¿no? Y bueno, ahí para que de manera cuatrimestral, no sé quién fue el autor de esta idea, ¿verdad? Va a ser su peor enemigo. De manera cuatrimestral, los panistas, que en Ensenada ya no hay muchos, por cierto, y el público que lo desee, pues califique
al alcalde en una serie de rubros, ¿no? Que obviamente tienen que ver con sus obligaciones estipuladas en la legislación municipal, ¿no? Y bueno, no sé, Víctor, yo después me aventaré como dicen, mi rollo en ese sentido, pero pues ahí está, ¿no? Llama la atención, ¿no? Pues sí, de hecho, quizá también un poco para explicarnos, como bien dices, cuál es el rol de los partidos políticos. Pues, por definición, un partido político es un instrumento de acceso al poder, ¿no? Claro. Es la vía por la que se adquiere el poder o se llega al gobierno. Hasta el momento es la única. Exacto, no hay otra. Ya los candidatos independientes ya veremos. De ahí la importancia de la existencia de los partidos políticos, porque la transición cotidiana de nuestras autoridades es la parte fundamental o esencial de nuestra democracia, es decir, la manera en que nos ponemos de acuerdo, cómo elegimos, etcétera, nuestras autoridades. Pero la propia legislación electoral señala, o más que señalar, condena en sus apartados las campañas negras. Y eso tiene cierto sentido. Las campañas denigrantes se llama en el apartado legal. Tiene cierto sentido porque si los partidos son instrumentos de acceso al poder, lo menos que debes hacer... respetar las reglas del juego. Claro, y construir confianza a través de las instituciones. Es verdad, si yo aspiro a gobernar desde un partido y tú de otro, bueno, yo trataré de establecer las diferencias entre tú y yo. De contrastes. Exactamente. Lo que en mucho tiempo se ha hablado del contraste. Pero no es igual del contraste al tú eres corrupto, al tú eres sucio, al tú eres... ¿no? Porque entonces le pegamos a la propia institución. Yo vi una encuesta de Consulta Mitofsky hace una semana. Déjeme decirle, de todas las instituciones de mayor confianza a menor confianza en el país, los políticos y los partidos políticos, entre ellos diputados, senadores, etcétera, son los últimos en confianza. No hay confianza de los ciudadanos por ese tipo de actitudes. Bueno, porque yo siempre utilizo una expresión que es: bombardean la casa que pretenden ocupar. En las campañas le dan de torpedazos o torpedean la casa gubernamental que ellos van a ocupar, y cuando llegan solo encuentran escombros. Yo entiendo de que se quieran deslindar los partidos políticos. Lo que para mí ofende la inteligencia es que mientras en el contexto nacional vemos alianzas PRI-PAN por la reforma energética, la de telecomunicaciones, cariñosas, son alianzas, ellos le llaman consensos, ¿verdad? Llegamos a un consenso, a una negociación, y de repente eso es en el plano nacional, pero en el plano local ahí sí quieren marcar la raya. Fuera del aire comentábamos, Víctor, bueno, esta boleta de Irata, habría que preguntarnos por qué no hubo boleta para Enrique Pelayo. Sí. O sea, como dice cierto comentarista deportivo, era suyo, lo tenían y lo dejaron ir. Sí, ese para mi gusto fue la mayor oportunidad que tuvo el PAN para contrastar. Así es. ¿De qué venía? Venía encenada de una administración municipal de Pablo Alejo López Núñez. Sí, con cierto ruido, pero con cosas que mostrar. Sí, lo que Pablo Alejo hizo obras, algo que mostrar, claro, pero no utilizó el PAN el contraste. Es más, lejos de lo que hoy está sucediendo con Irata, el PAN cayó. Se hizo cómplice prácticamente, el PAN y el PRD, porque... sí. Parecía que estaban maiceados en el cabildo, ¿no? Es que... O sea... ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué en tanto los medios, la opinión pública tenía tanto reclamo para Pelayo? ¿Por qué los partidos de oposición... en el cabildo? Callaron. De hecho, leí en El Mosquito, una de las pocas personas que pidió el juicio político para Pelayo mucho antes de que viniera ahora el Partido Acción Nacional a solicitarlo, fueron del propio PRI. Así es. Fue Héctor Contreras, ¿no? Y lo hizo público. Que ahora es presidente municipal suplente. Es decir, eran del propio PRI de donde salía el cuestionamiento, mientras
PAN y PRD calladitos, muy calladitos durante 3 años. Y ahora que el profesor Hirata llega con un bono electoral muy visible en el que su margen... Un doble bono porque ganó la elección de diputado federal también. Sí. Y ganó la de presidente municipal consecutivas. ¿Y con qué margen? Es decir, claro, no fue a penitas, fueron 15,000 votos o 30,000 casi de diferencia, 15,000 para la gubernatura, que fue un rotundo no al PAN después de que venía de gobernar tan pésimamente una administración priista. O sea, era el bono del profesor. Que alguien me lo explique. Claro, es decir, pero cuando tienes la oportunidad del contraste, que es lo que a mí me llama mucho la atención, te callas. Y cuando los ciudadanos están respaldando a una autoridad, sales enfrente. Sí, yo creo que esta boleta sale tarde, ¿verdad? Esta boleta sale muy tarde. Tiene tintes de insulto por las circunstancias y... Sí, grosera, ¿verdad? La verdad, pues, no sé qué pasa en el Partido de Acción Nacional. Ya perdieron en 2010, en 2012 y en 2013 en Ensenada, con una diferencia de votos que de verdad les debe preocupar. Sé que para el 2015 les puede pintar bien el panorama porque... por la cuestión de la reforma fiscal, por el desplome de la carretera y la tardanza en su reparación, todas estas situaciones pudieran influir para que el revolucionario... Pero del otro lado tienes los tandeos de agua. Exactamente, del otro lado hay los tandeos de agua, y bueno, ni con Pelayo pudieron ganar, o sea, ya así en síntesis, pues, ni con él. O sea, es algo que sí tendrían que estar revisando. Creo que hay preguntas que tienen que hacerse las burocracias internas del PAN, un partido secuestrado por gente de bajo perfil ya, que no lo quieren entender, no sé qué tienen en la cabeza o qué les está cruzando. Parece que los ciudadanos de Ensenada, por aquello de que fuimos la cuna de la democracia, fuimos la cuna de la democracia, estamos en deuda con ellos. Parece que algo estamos nosotros que no les acabamos de reconocer. Les debemos. O sea, no está la sociedad ensenadense en deuda con ningún partido. El ciudadano común, la mayoría de los ciudadanos no tiene contrato colectivo con ningún partido político, pero tienen que revisar el comportamiento electoral. Si bien es cierto que se ha mantenido la misma masa votante en los últimos procesos electorales, bueno, tienen los listados nominales con la fotografía, el sexo, la edad, la dirección, el nombre, todos los datos de quienes no han ido a votar. ¿Por qué no van, en lugar de hacer una boleta, mejor que hagan una pregunta y que la lleven a todos esos domicilios donde hay ciudadanos que ni siquiera se acercaron a votar, que se alejaron de las urnas y que no es que el PRI haya ganado todavía muchísimos más votos, simplemente es que dejaron de votar por el PAN? ¿Por qué no preguntan eso? Primero para resolver un problema de origen, y ya después nos ponemos pues a ponerle calificación al que les ganó por 30,000 votos de diferencia. Nos vamos a una pausa, Víctor, y regresamos. Ya. Si no, ¿cuál es el motivo de la... Gracias por continuar con nosotros en losperiodistas.com. Hoy nos acompaña Enoc Santoyo Cid. Esperemos que el próximo programa sí esté don Arturo López Juan. Hace falta su dosis. Sí, su donaire de don Arturo. Sí. Algo se le ha de ver atravesado de última hora seguramente. Pero estamos con... mencionaba Enoc de la boleta que... saca o muestra el Partido de Acción Nacional, denominada la boleta de Hirata, así le llaman. En el afán de evaluarlo, entendemos, ¿no? Y utilizando el esquema de profesor que tiene, entonces una boleta califica desempeño, vamos en esa línea, ¿verdad? A ver qué tan barco es el profe, qué tan bueno, ¿no?
Sí, yo decía hace un momento que sí me parecía grosero, porque si tú dices, la hacemos sencillo hasta para que le entienda el profesor Hirata, es una grosería, porque lo que quieren decirle es que no entiende. Sí, cuando no tienes muchos argumentos, el insulto es a lo que más se recurre, ¿no? Así es. Pero hablábamos también, ¿no?, de la muy poca credibilidad que tienen los partidos políticos por su tendencia a denostar, ni siquiera son cuestionar, a descalificar, a insultar, a hacerlos no visibles o visibles de una manera negativa por parte de los ciudadanos que optan por lo que decías, mejor no vamos a votar, pues. Ya, si durante X tiempo estuve votando por X y luego decido darle la oportunidad a Y y Y me decepciona, entonces ya no hay. Tengo que acabarme todo el listado de la boleta y hasta llegar al PT o al Movimiento Ciudadano, pues para saber cuál de todos, ¿no? Pero esa es una carrera inagotable. Ahora, un error, Víctor, que se me hace, que también provoca que las percepciones se atomicen. Crear villanos favoritos. Sí. O sea, ciertamente cuestionamos mucho la administración anterior que encabezó Enrique Pelayo, pero no gobernó solo. O sea, si bien pudo haber tenido cómplices que por directa o por omisión solaparon todo lo que ocurrió, bueno, en este caso creo que la evaluación y la boleta debe ser general. Debe ser para todos los funcionarios de primer nivel, sobre todo aquellos que toman decisiones, para el cabildo, porque pues el cabildo es ahí donde se votan las cuestiones, los asuntos de la ciudad. Pero tú en el corte me decías, Víctor, que el problema son la agenda. Sí. ¿Realmente en la agenda está hacerle una boleta al alcalde? Ese será nuestro gran problema en Ensenada, evaluar al alcalde nada más, atomizar todas las responsabilidades en un solo ente. ¿Ese es el gran problema? Para perder el tiempo, ya están las telenovelas en la televisión, pues. Es decir, para distraer. Pero están al menos entretenidas, no ofendamos a No, pero sí. me refiero para distraerte, y que la distracción es parte de la vida, así ¿no? Es. Pero son esas otras opciones. Sí. No lo es los partidos políticos, porque si no, entonces tenemos una pérdida de tiempo y tenemos atraso en nuestro nivel de desarrollo. Mira, ¿quiénes son los que están en las necesidades de la ciudad? ¿Quiénes son los que están estableciendo las tareas a seguir? Son los medios de comunicación. Es el Vigía, el Mexicano, el Frontera, la radio, la televisión. Son los medios los que están hablando, preguntando y cuestionando a las autoridades. ¿Y para cuándo la carretera? ¿Y para cuándo se acaban los tandeos? ¿Y qué vamos a hacer con los baches? ¿Y qué están pensando con el tema de las lluvias que abordamos hoy? En fin. Sí. No es la autoridad la que trae un paso enfrente, mucho menos los partidos políticos, mucho menos. Los partidos políticos no están en la agenda de la ciudad. ¿Por qué tiene más protagonismo el diputado del PT, Armando Reyes, o el diputado del PRI, Marco Antonio Novelo, que el propio PRI o el propio PT, pues? O el PAN, por ejemplo. El PAN no tiene diputado en Ensenada. No hay un diputado local, ¿verdad? Éramos 5 y nos quedaron 2. Ok, no hay un diputado del PAN. ¿Quién del PAN trae la agenda de Ensenada? Exacto. Porque el gobernador no viene, alcalde no tienen, diputados no tienen regidores, pero ¿dónde está la agenda del PAN para Ensenada? ¿Qué posicionamiento tienen para el tema del bosque, para el asunto de la ampliación del bulevar costero, para cuándo vamos a tener resuelto el asunto del agua, los temas de la ciudad? En efecto, Víctor, y esta asesoría no se las vamos a cobrar a los amigos de los partidos, y menos simplemente decirles que precisamente es eso. A mí me encantaría que el PAN, por ejemplo, encabezara pues la cuestión de que por favor ya terminen el libramiento. O sea, pero ahora sí en serio. Sí. Ya llevamos 7 años. Que la prolongación del Boulevard Reforma, bueno, pues ya sea también en serio. El bosque de la ciudad. Exactamente, estos espacios públicos, la prolongación del Boulevard Costero, todas estas obras, en la limpieza de arroyos, cauces, todo eso es lo que hay que estar impulsando y obligando a la autoridad que lo cumpla. Y ahí sí, ponerles plazos, metas, resultados, pero si nos vamos a querer manejar las percepciones, tengan cuidado. Parece que a los panistas, bueno, ya se les olvidó porque el poder y el bolsillo lleno hace que
pues las cosas cambian, ¿no? La percepción cambia. Yo recuerdo, Víctor, lo vivimos cuando a Rufo, recuerden cuando Rufo era alcalde, si es que todavía tienen memoria, que se acuerden cuando era el presidente municipal de Ensenada y todo lo que se decía de él, mediáticamente incluso contra Rufo. ¿Qué hicieron? Lo hicieron mártir, lo hicieron víctima y después lo hicieron gobernador. Así es que, pues tengan mucho cuidado contra quién arremeten después de revisar los resultados electorales de 3 procesos seguidos. O sea, sí, no sé quién sea su analista, no sé quién sea el experto en materia de análisis electoral del PAN, pero si van a contratar a alguien que sabe hacer campañas negras, contraten a alguien que sepa de estadística y que talle los numeritos y que vea cualitativamente cuáles son las razones por las cuales los ensenadenses no se preocupen por si en Tijuana hubo voto diferido o si influyó, los cholos de Tijuana influyeron para que votaran unos a favor de Estaciarán y otros a favor de Francisco Vega, digo, Dios, o sea, allá que hagan su análisis allá, pero aquí en la llamada o en la otrora cuna de la democracia, creo que hay deudas pendientes y los ciudadanos que simpatizaban con el PAN, con un partido que postulaba a ciudadanos, no a militantes que ahora para tener ciertos méritos en el PAN, pues necesitas como 5 procesos electorales pegando pancartas y entregando volantitos en los cruceros. Digo, para que tengas derecho a algo, porque por el partido no has hecho nada. No, hay que hacer algo por la sociedad. Y en ese sentido sí hay mucho que reclamar, y más cuando pues hemos seguido, ahí está la figura, la egregia figura de Ernesto Rufo Appel con el paso del tiempo. Y ahí está. Yo nada más preguntaría, ni siquiera a Rufo le tiene reconocimiento. Ni siquiera a Rufo. Para quienes hemos tenido la oportunidad de viajar al interior del país, a Rufo lo tienen, pero qué bárbaro. Es un figurón a cualquier lado que va a dar pláticas, porque lo tienen como el primer hombre de oposición que ganó después de 70 años de partido hegemónico. Bueno, aquí, cuando hay votaciones para que conformen el Consejo Político Estatal, ya no digamos aspirantes al Consejo Nacional, queda en tercer lugar. Bueno, ya ni lo postulan. Entonces, ¿por qué hablan de que es que no nos dio nada, va? Bueno, ¿no han rescatado desde el Químico del Palacio otra figura así? El Químico del Palacio fue el primer dedazo ahí de Ernesto Rufo, por cierto, ¿verdad? Hay que decirlo. El PAN tuvo que cambiar de candidato y entró directito el Químico del Palacio y fue un alcalde muy ejecutivo, ¿verdad? Sí, cómo no. Y un buen alcalde fue don Jesús del Palacio, con reconocimiento en la ciudad. Exactamente. Pero él hizo cosas. Exacto. Él no andaba en la grillita incluso no le recuerdo a don Jesús del Palacio una sola denostación contra alguien. Él jamás habló mal de nadie, nunca lo escuché hablar mal del otro. Él a lo suyo, el campechano y su chamba, a lo suyo, hizo cosas, aprovechó el Pronasol como nadie de los alcaldes, pavimentó con concreto hidráulico la calle Novena, parte de la Reforma, en fin, y lanzó la construcción de la carretera transpeninsular, ¿te acuerdas? Hacia lo que ahora va hacia Manadero. Pero son las actitudes. Mira, cuando tú ves un diputado, con perdón de los amigos diputados, pero cuando tú ves un diputado que regala despensas, o ves un alcalde que opta por los eventos sociales, o un gobernador que ni siquiera te habla de proyectos para Ensenada, entonces no tienen claro la parte del gobierno, pues, ¿cómo te digo? A mí me causa extrañeza. No extrañeza, me sorprende y en forma negativa que los temas sean de emergencia. Fíjate, el Consejo Coordinador Empresarial, parte del Congreso, incluso algunos voceros de gobierno, tienen como prioridad en su agenda el asunto del IVA. ¿Ok? Digo, sí, fue una disposición del Estado, pero ese es el tema desde enero, o desde antes de enero. No hay otros temas. Okay, sí, vamos contra el IVA, correcto. ¿Y qué más estamos haciendo? Pues no hay más puntos en la agenda. El que establece la diferencia es Canacintra y Consejo Coordinador de Ensenada, que ya tomaron el asunto del agua como prioridad en la agenda, el número 1 de las cosas por hacer.
El número uno es el agua. Y tienen 2, 3, 5, 8 semanas con el tema. Los demás no. Las demás autoridades, incluyendo las que regalan despensa, son cortinitas de humo. No ves la parte sustantiva de ellos. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué no los vemos en reuniones de trabajo donde haya, si no comités y grupos de trabajo que como los de Canacinta te están informando cada semana lo que van haciendo, que igual nos lo digan? En los otros temas, tenemos de educación, tenemos de seguridad, tenemos de salud, los otros asuntos de nuestra vida cotidiana, ¿no? En efecto, y esta falta de agenda, de ir al día a día, bueno, creo que sí se ha reflejado en este desencanto de los ciudadanos hacia nuestra democracia representativa. Por eso hay voces ya muy radicales que dicen que pues cada rato hay que cambiar nuestro sistema electoral. No, hay que modernizar nuestro sistema de partidos, hay que hacer una legislación diferente y pues para evitar por ejemplo este tipo de cosas, ¿no?, que vemos en las imágenes, de ponerse a regalar cajitas, despensas, cobijas. Este país tiene décadas de políticas asistenciales que no han resuelto el problema de la pobreza en el país. No lo han resuelto. Así es que pues ya hay que pensar en otras fórmulas. Víctor, nos vamos a una pausa y regresamos. Llegamos al último segmento de losperiodistas.com en esta edición de jueves 24 de abril de 2014, a punto de llegar a los primeros 4 meses de este año. Ya se puede hacer una evaluación cuatrimestral, no solo del alcalde, ¿verdad?, sino también de todos. Sí, sí, gobernador, presidente de la República, senadores. ¿Dónde están los senadores? No, ¿dónde anda Ernesto Rufo, Víctor Hermosillo, Marco Antonio Blázquez? ¿En qué asuntos de Ensenada andan? Mira, asuntos como tan elementales como el de la venta de gasolina en las gasolineras, que no son litros completos. Tú lo comentabas en un programa anterior, a Erwin, este muchacho que fue y le tomó el video a las gasolineras que le daban de menos. Bueno, hoy es una tendencia. Tú date una vuelta en las gasolineras y vas a ver unas semi vacías, y hay otras como aquí en la avenida, en la calzada Cortés, que tienen una fila de 200 metros para abastecerse de combustible. Entonces, ¿qué pasa? Los propios ciudadanos, ante la ausencia de la Profeco, toman sus propias medidas. Y la medida es: a ti no te consumo porque sospecho que no me vendes litros completos y le voy a consumir a aunque me tarde más en abastecerme, ¿no? Profeco, salud. No tenemos un oncólogo en el Seguro Social de Ensenada. Hay 2 en Tijuana para 2 millones de habitantes. Oncólogos. Puedes presumir que tienes un hospital de especialidades en el estado, pero con 2 oncólogos nada más. El oncólogo es el especialista que ayuda a combatir el cáncer, ¿no? Así es. Entonces, en salud, en educación, tenemos rechazo. Periodo de inscripción. Cada semestre. Ajá. Tenemos un cuello de botella en las preparatorias. Tenemos epidemias. Hay problemas de salud. El asunto de la seguridad no se ha resuelto. De las adicciones. Ajá. No tenemos presencia de la autoridad para combatir o rehabilitar a los adictos. No tenemos un hospital para personas con enfermedades mentales. O sea, y cosa que no tenía nada escrito, pero de eso me acuerdo ahorita. Vamos haciendo un ejercicio, ¿qué te parece? Pidámosle a nuestros televidentes o a nuestros internautas por Facebook o Twitter que nos digan qué asuntos ven ellos que esté mal atendido, en qué tema. Sí, lo que nos y fíjate que creo que la autoridad no revisa las reacciones de sus declaraciones mediáticas, cómo trascienden y la opinión que hay en las redes sociales. Hace poco el titular de la CESPE, Arturo Alvarado González, declara que pues el problema de los tandeos es de que pues tiene 40 años toda la infraestructura de distribución de agua en Ensenada, que ya cumplió su vida útil
y que pues el problema es que ya está vieja y obsoleta. En las redes sociales un ciudadano contesta, dice, sí, tiene 40 años, dice, y yo durante 40 años he pagado mis impuestos, he pagado el agua, y que paralelamente tendría que haberse modernizado el sistema. ¿O no? Muy correcto. O sea, te pones de pechito en redes sociales y obviamente son despiadadas, pero son despiadadas porque ya la paciencia social se va agotando. Y por eso a veces quien llega al gobierno tiene esa insana tentación, de querer controlar este tipo de expresiones a través de las redes sociales, que va a ser, con el debido respeto, imposible. Ahí no hay campañas negras, sí hay expresiones muy fuertes, pero los ciudadanos han encontrado ya en las redes sociales, además de expresar su malestar, han puesto estas cuestiones, estas condenas, han señalado directamente qué les duele, qué no les gusta, a dónde no ir, y creo que es así como el ciudadano ya está pues generando su propia agenda, pero insisto, todos los temas que tú acabas de tocar... paréntesis, ¿a qué si no obedece la formación de autodefensas en Michoacán como en Mexicali? Obedece a la nula presencia o a los pocos resultados que dan la autoridad. Es decir, de eso que hablas de la organización ciudadana, esa es otra expresión. Sí, insisto, tal vez tenga manifestaciones, estas erupciones sociales a través de las redes sociales, tengan tonos diferentes, ¿no? Es cierto que en Baja California no salen con garrotes, ni embosados, ni aventar cuetones en las manifestaciones, ¿verdad? O sea, es diferente la ruta que siguen los grupos que están inconformes con algo. El desencanto viene porque la autoridad no va en paralelo, no acompaña. Algo que le han reclamado, por ejemplo, al gobernador en la primera y única visita que ha hecho formal el presidente Enrique Peña Nieto, que fue a Tecate, fue que en el discurso, salvo que se lo preguntó nuestra colega Dora Elena Cortés, que ahí se le atravesó a Enrique Peña Nieto y le pregunta del IVA y el presidente dice pues que no hay marcha atrás. Todos esperaban que al menos el sector empresarial estuviera invitado y no fue requerido. Y todos esperaban que el gobernador dijera algo respecto al IVA o fuera más enfático y no lo hizo. Y de repente, a los pocos días se entera uno de que nuestro gobernador va a Baja California Sur, va a formar parte de esta precampaña en favor de Gustavo Madero. El pretexto es ir al informe del gobernador de Baja California Sur. Y después nos enteramos a través de periódicos nacionales como Reforma que invirtió en un desarrollo turístico inmobiliario en Los Cabos. En Los Cabos, pues. Y declara de que pues es su segundo hogar Los Cabos y que ahí se va a pasear, o sea, de qué hablar, pues. Sí, ahí el cuestionamiento que le hacen y parece así muy contundente también es ¿cómo puede un gobernador promover la inversión foránea en tu estado si tu gobernador inviertes en otra parte y no en tu estado? Sí, podrá decirse, pero aquí lo curioso son las fechas, los tiempos. Dicen, no le dijo nada al presidente y a los pocos días salió el permiso para que se llevara a cabo esa inversión. Insisto, no es tratar de... Porque es muy fácil, Víctor, que algún segmento, que espero sea la minoría de nuestra audiencia, piense de que cuando uno está haciendo señalamientos contra una autoridad que emana de cierto partido, uno tiene un patrocinio atrás, pues, o sea, como que seguramente hay alguien que atrás está dándonos cuerda o cilindreándonos, y no es así, simplemente es los años que tenemos cubriendo todo este tipo de eventos y de promesas y de planes incumplidos que pues no se han cristalizado. Y precisamente, ya que le hicieron su boletita al profesor Hirata, bueno, quiero decirles que en comisiones y en el Pleno del Cabildo, por unanimidad se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo. Por unanimidad. ¿Esa cómo se la van a contar? ¿Le van a poner 5.5, 6.5, 7? Muy bien. ¿Qué le van a poner? Excelente. Pero el Plan Municipal de Desarrollo, que es algo muy importante, al menos el eje rector de la administración. Al menos ahí ya tienen palomita todos, ¿no? Hubo
consenso, hubo unanimidad. A algunos les da miedo la unanimidad, ¿verdad? Que todos estén de acuerdo. Bueno, aquí ya está esto. Pues, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué lectura le damos? ¿Cómo lo vamos a calificar? ¿De acuerdo a la percepción que tenemos de quienes integran el Cabildo? O sea, ahora hay que buscar que este plan se cumpla, que tenga fechas, que tenga plazos y que dé resultados. Sí, de hecho las tienen, ¿no? En las acciones que se establecen en el Plan Municipal de Desarrollo, que te decía el eje rector de la administración en todas las áreas, las dependencias. De hecho, los planes municipales van convalidados con el Plan Estatal de Desarrollo. Hay un periodo de 120 días que tienen las administraciones para formular el plan, que lo hacen con la colaboración de comités de COPLADEM, comités de temáticos de economía, de salud, de estos mismos temas que venimos hablando, donde se supone que los ciudadanos son los que van y expresan sus necesidades para que la autoridad las atienda. La historia nos dice que esos ciudadanos siempre son muy poquitos, casi siempre son los mismos y algunos de ellos con su propio interés particular, ¿no? Así es. Como, pues, no sé, pero hay un líder de grupos de colonos que les promueven vivienda, un lote o introducción de servicios. Tú prométele a 200 personas un lote para edificar tu vivienda y las traes por semana a los eventos a donde quieras llevarlos para protestar, para pedir. Y en la administración pública no. Casi siempre tiene el que habla, el que pide y mayoritariamente el que grita. Un día me decía Daniel Quintero Peña en la administración del 98-2001 que decía, ¿cómo es posible, o sea, tú pregúntate, que colonias tan nuevas como la Popular 89 o en aquellos años, ¿no? Sí. O la Morelos 1 y 2, que eran de reciente creación. Asentamientos se les llamaba, ¿no? Reacomodos le llamaban. Promovidos por Abraham Correa en aquellos años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que esas ya tengan servicios y otras, como Buenavista o Loma Linda, que tienen 40 años en aquellos años, hoy tienen 50? Estas minorías ruidosas, ¿no? Carecían de servicios, exacto. Y era precisamente por lo mismo. A mí me tocó participar en esa administración y me di cuenta, de hecho ocupé durante un tiempo la Secretaría Particular, y me di cuenta que las personas que llegaban se repetían, ¿sabes? Llegaban y te pedían una beca, sí, y a los 15 días te pedían otra cosa y al mes y medio iban por otra cosa y eran los mismos. Eran las mismas personas. De pronto así como tú te diste cuenta de los, sí, adictos que llegaban, sí, al juzgado y que eran, sí, liberados y que eran liberados, sí, 3 veces, así exacto. Entonces, en virtud de que la participación ciudadana es selectiva a partir de que son pocos y tienen sus intereses muy focalizados, ¿quién es el que lidera la visión global? La de todos, la de María Luisa, la de Carlos, la de Luis, la de todos nosotros, los que no gritamos, los que no nos manifestamos, los que no vamos, los que no pedimos, pero necesitamos. Igual. ¿Cómo le hacemos con esos? Bueno, esa expresión de la que tú hablabas en las redes nos está siendo extraordinariamente útil. Lo que hizo Erwin es un ejemplo que creo yo que se va a repetir con otras empresas u otros servicios u otras tareas. Así es. Bueno, Víctor, pues ya se nos acabó el tiempo. Esto fue losperiodistas.com. Nos vemos el próximo martes y tenemos el tema del empleo. Muy interesante. Sí, sí. Muy interesante. Gracias. Pásela bien. Que tenga buen fin de semana. Esta es la señal de Ensenada TV.